Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo donde os voy a presentar una aplicación que a mí me parece súper interesante que se llama Streak. Streak es un CRM para poder gestionar nuestros proyectos, nuestros clientes y, por supuesto, las tareas y las conversaciones derivadas de todo esto a través de un sistema integrado totalmente en nuestro cliente de Gmail. Esto es algo que a mí me parece muy interesante, sobre todo para aquellas personas que estén empezando y que necesiten un sistema pues para gestionar todos los proyectos que esté muy enfocado en eso, en tener todo centralizado a través del correo electrónico. Este sería uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Esto os va a venir sobre todo muy bien si os metéis el chip en la cabeza de que las cosas tienen que gestionarse a través del correo electrónico. Y esto es una práctica que a mí me parece buena independientemente del uso de Streak o no. Cuando un cliente os llame para pedir cualquier cosa o cualquier tipo de notificación, comunicación, tarea nueva, etcétera, todo debe ir por escrito para que luego no haya malos entendidos, para que luego no haya, no, yo no te dije 10.000, te dije 1.000, ¿vale? Puede pasar de todo, así que ya sabéis, aunque utilicéis el teléfono en vuestro sistema, está muy bien que todo vaya por escrito. Y con esta mentalidad, tener un CRM como Streak, sobre todo cuando estás empezando, si eres un freelance, si necesitas un sistema para gestionar todo, Streak me parece que está muy bien. Además tiene una versión gratuita que nos va a permitir arrancar perfectamente con nuestro negocio para gestionar todos esos primeros proyectos. Luego tenemos una serie de planes más avanzados, según vayamos teniendo igual más clientes en nuestra agencia, aunque de momento con el gratuito vamos a poder, ya os digo, arrancar de sobra. Para todos los que empecéis Streak me parece súper buena opción. Y luego, ya para el caso, si eres una agencia, pues quizás Streak no sería lo más correcto, igual tendrías que irte a algo un poquito más grande, o Asana, o lo que sea, ¿no? Bueno, básicamente funciona con una extensión que tenemos que instalar en nuestro Chrome, ¿vale? En nuestro navegador, yo la tengo ya instalada, y una vez que la tengamos instalada, simplemente nos vamos a ir a nuestro Gmail, ¿vale? Nos aparecerá esta ventanita de aquí, pues que nos indica pues que iniciemos sesión y tal, para vincularlo con Streak. De hecho, la propia home de Streak ya ha detectado que está instalado, ¿no? Ya nos dice aquí, oye, ya está instalado, vete a Gmail. Así que vamos aquí y nada, vamos a darle a iniciar sesión con Google. Voy a coger esta cuenta. Bueno, lo primero que tenemos aquí es una pregunta que nos ayuda a establecer los ajustes iniciales, ¿vale? Que es un poquito, pues, ¿para qué lo vamos a utilizar? Como CRM, como email tracking, para enviar emails masivos, con la función de Streak Share. Bueno, hay diferentes funciones, aunque, bueno, luego realmente podemos configurarlo como nos dé la gana, ¿no? Si, por ejemplo, elegimos CRM, nos va a preguntar ahora si es solamente para nosotros o para un equipo. Voy a decirle que no, que solamente para mí. Aquí da un poco igual lo que elijáis. Nos pregunta si queremos importar datos de algún tipo de herramienta, por ejemplo, de un CSV que tengamos, de Google Sheet, de Excel o de otro CRM. Yo no voy a darle a importar nada y ya lo tenemos. Vale, vamos a dejar esto de las sugerencias por ahora porque os voy a explicar yo un poquito cómo va. Bueno, aquí nos hace un pequeño tour. Básicamente lo primero que nos enseña son los pipelines. El pipeline es esto que estáis viendo aquí, que son como una especie de, bueno, pues de puntos de proceso, ¿no? Etapas. Esto, por ejemplo, es muy interesante tenerlo dedicado a las distintas fases en las que se encuentra pues un proyecto realmente de un cliente, ¿no? Pues, por ejemplo, tendríamos una primera fase pues de primer contacto, por ejemplo, podemos tener una fase ya de presupuesto, ¿vale? Luego podríamos tener una fase de lo que es la auditoría, imagínate, otra fase del desarrollo, podemos tener por supuesto la fase ya de proyecto terminado, podemos tener también una fase de proyecto cancelado, por ejemplo, ¿vale? Y como veis, cada pipeline se divide en stages, ¿vale? En etapas. Vamos a dar la siguiente. Yo voy a hacer una cosa, prefiero explicaros un poquito todo yo mismo, ¿vale? Así que voy a hacer lo siguiente, vamos a eliminar estas, bueno, vamos a editar estas etapas, ¿vale? Tenemos aquí estos ajustes desde aquí a la derecha. Ya os enseñaré luego un montón de cosas interesantes, ¿no? Pero primero lo que vamos a hacer va a ser cambiar un poquito las etapas, ¿de acuerdo? Vamos a poner algo más relacionado con nuestro negocio. Por ejemplo, tendríamos una primera fase de contacto con el cliente, ¿vale? En esa fase de, bueno, pues donde estamos intentando, pues, venderle, etcétera, es un primer contacto con el cliente. Luego podríamos tener una fase de presupuesto, ¿vale? Donde vamos a definir nuestro presupuesto. Después podríamos tener directamente la fase ya del desarrollo, aunque bueno, también, a ver, aquí podéis jugar un poquito como mejor os convenga, ¿no? Por ejemplo, imagínate, tú puedes tener una fase, yo qué sé, pues de, en espera de pago, imagínate, ¿vale? Como una fase de vida, ¿para qué? Para que luego tú visualmente los puedas ver rápidamente aquí. Podría ser aquí, por ejemplo, imagínate, la fase de enviar presupuesto, que es la fase donde tú tienes que realizar el presupuesto,
y luego podrías tener la fase de esperar aceptación, por ejemplo, del presupuesto. Se puede ir dividiendo hasta el infinito, ¿no? En mi caso, la aceptación para mí implica, aparte de lo que es que yo le haya comunicado al cliente el presupuesto, etcétera, pues también que haya pagado. Así que para mí esta fase cambia cuando cumple todos esos requisitos. Pero si por lo que sea queréis tener separado también en otro elemento, en otra etapa diferente, cuando, por ejemplo, falta el pago, pues aquí podríais poner otra de pendiente de pago. Imagínate. Vamos a poner aquí, esperando aceptación. Pendiente de pago. Vamos a poner una ya de en desarrollo. Podemos tener otra, por ejemplo, de en revisión. Finalizado, por ejemplo. Y podemos hacernos una especial de cancelado, ¿no? Para tener también la posibilidad de ver rápidamente, pues, todo esto, ¿no? Podemos personalizar, por supuesto, un poquito el tema de colores. Por ejemplo, en desarrollo lo voy a poner así. Las cancelados los voy a poner, pues, por ejemplo, en gris. Bueno, pues ya tendríamos aquí nuestras fases. Por supuesto, podríais moverlas, se pueden mover también, de arriba a abajo, etcétera. Y aquí tendríamos, por cierto, esquemas de colores, pues, diferentes, ¿vale? Pero bueno, hemos puesto los nuestros, los que queramos, así que ya está. Vale, pues ya tendríamos aquí nuestro pipeline. Voy a guardarlo, aquí está. Y este en concreto sería el pipeline, por ejemplo, para páginas web, ¿de acuerdo? Para las páginas web. Y es que podemos tener diferentes pipelines con diferentes etapas, diferentes procesos. Por ejemplo, imagínate que, bueno, ya los veis aquí a la izquierda, tenemos algunos nos lo ha seteado por defecto, tenemos apoyar, contratación, pedidos y bueno, luego este que hemos configurado nosotros, ¿no? Podéis incluso hasta cambiar los iconos y todo el rollo de cada uno, ¿no? Pero podríamos tener otros diferentes, por ejemplo, bueno, puedo borrarlos, podemos borrar estos procesos para limpiar un poco. Imagínate, pero como os digo, podréis tener diferentes pipelines en función del tipo de servicio o lo que queráis gestionar. Por ejemplo, podríamos tener otro pipeline distinto para la consultoría de las páginas web, otro pipeline distinto para mantenimiento, otro pipeline distinto para las tareas comerciales o para gente que os contacte a vosotros para venderos algo, yo qué sé, o sea, para las incidencias, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos tener diferentes pipelines, cada uno con sus etapas distintas. Vale, continuamos con el siguiente tipo de elemento, que ya serían pues los proyectos, ¿no? Aquí tenemos un concepto que se llama caja, que es precisamente lo que vamos a meter aquí dentro, ¿no? Y que va a estar vinculado pues a los pipelines. Para añadir una nueva caja tenemos diferentes maneras. Tenemos una manera manual, donde, bueno, hacemos clic aquí, en este icono de añadir, y luego podríamos importar, podríamos añadir de forma rápida un contacto que tengamos, ¿vale? Dentro de nuestro Gmail. O podemos directamente darle a agregar caja. Y entonces aquí, pues bueno, pues metemos nuestro nuevo proyecto. El diseño de flyer para Yannick. Esto lo tenemos aquí en cancelado, pero evidentemente pues podríamos moverlo de etapa, podemos ponerlo aquí en la fase de contacto o lo que queramos. De esta manera podemos tener aquí eso, una caja. ¿Qué otras maneras hay de trabajar esto de las cajas? Bueno, pues una manera interesante también es hacer uso precisamente del día a día con nuestros correos electrónicos, si es que nos entra por ahí un nuevo contacto. Vamos a ir a la bandeja de entrada para que veáis cómo sería esto. Por ejemplo, yo aquí tengo unos cuantos emails, ¿vale? Tengo yo aquí uno que habla precisamente sobre eso, ¿no? Es un contacto que es Yannick, que me escribe pues para, bueno, pues para tener una reunión, para hacer una página web o lo que sea. Así que yo esto quiero añadirlo a una nueva caja, ¿de acuerdo? A un nuevo proyecto. Vamos a hacer clic aquí en este botoncito de añadir a un proceso. Podemos elegir crear una caja, por así decirlo, con todos los correos electrónicos de la máquina de branding @gmail.com, que no quiero, porque evidentemente puede que Yannick tenga varios proyectos. Puede tener un flyer, una página web, como es el caso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es añadir este hilo. Entonces yo voy a elegir este hilo, voy a decirle que me lo meta aquí en páginas web y ya estaría. Ya tendríamos aquí en páginas web otro nuevo proyecto, que voy a cambiar el nombre, por supuesto, porque me ha cogido el nombre del email, del hilo. Y voy a poner aquí página web para Yannick, por ejemplo, ¿vale? Que sería este otro proyecto. Puede ocurrir también, como es el caso, que tengamos algún correo, por ejemplo este del flyer, que queramos meter en una caja existente. Por ejemplo, en esta que hemos hecho a mano nosotros de diseño de flyer. Bueno, pues no hay ningún problema. Nos metemos aquí dentro, le damos a añadir. Vamos a añadir este hilo. Aquí podríamos buscar flyer y elegiríamos a qué caja queremos asignarlo. De esta manera, pues podemos hacerlo de las dos maneras. Podemos asignar correos a una caja que ya existe, podemos crear cajas con un correo que ya existe, etcétera. Así pues, por ejemplo, este otro email que tenemos, por ejemplo, aquí, también es acerca del flyer. Incluso desde esta vista también podríamos añadirlo directamente. Podemos decirle que nos lo pase a nuestra cajita del flyer, ¿vale?
¿Qué más cosas pueden ocurrir con los clientes? Pues, por ejemplo, esto también es una cosa que os puede ocurrir, y de hecho os va a ocurrir bastante, que es que, por ejemplo, en el hilo que va sobre la página web, de repente el cliente, yo ahora estoy haciendo de cliente, igual te dice, por cierto, quiero 1000 copias del flyer, no 500, por ejemplo, ¿vale? Y te envía esto dentro del hilo de la página web. Pues no habría problema. Aquí vamos a nuestro Gmail, tenemos aquí este hilo que va sobre la página web y de repente este email aquí que nos rompe un poco todo. No pasa nada, porque tenemos un botoncito para poder darle a split, por ejemplo, y pasar este último correo al hilo correspondiente. Lo podemos mover a un nuevo hilo, por ejemplo, pues flyer para Yannick, ahí está. Y así este nuevo email, por así decirlo, pues lo podemos pasar directamente a nuestro flyer, ¿vale? Para que esté todo organizadito, ¿vale? Para que veáis que tenéis múltiples opciones para organizar las cosas. Vale, ¿qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues lo primero de todo es que vamos a tener una vista muy organizada de todo lo que acontece al proyecto, ¿vale? Fijaos que cuando paso por encima, por ejemplo, aquí, a los laterales, tenemos este botoncito que nos lleva a la caja. También podemos hacerlo desde los propios emails, ¿eh? Si tú entras en cualquier email, tienes aquí un resumen a la derecha muy bueno acerca de, bueno, pues de lo principal, pero tenemos este botoncito que nos lleva a la caja de ese proyecto, ¿vale? Lo puedes hacer también desde aquí, ¿vale? Hago clic aquí y nos lleva a esa caja. Y fijaos, es súper interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una vista con todo lo que ha pasado, con todos los emails aquí resumidos. O sea, esto está de puta madre cuando el cliente te llama por teléfono, ¿vale? Y tú simplemente vas aquí a su proyecto, haces clic y tienes aquí todo. Todos los correos, todo lo que ha pasado, cuándo ha pasado, comentarios, tareas, si es que tienes tareas, ¿vale? Luego le echamos un vistazo a las tareas. Puedes incluso desde aquí hacer un registro de llamadas, ¿vale? Y con su propio temporizador, para que quede todo registrado, cada llamada, el tiempo que ha estado. O sea, tenéis aquí bastante control sobre todo, incluso podéis añadir, podéis jugar con prioridades, añadir columnas personalizadas. Bueno, se puede jugar con un montón de cosas, pero sobre todo esto me parece un resumen muy bueno de todo lo que ha pasado con el proyecto. Incluso archivos, por ejemplo, podéis ver directamente, aquí solo hay uno, pero bueno, los archivos, ¿no? Que haya directamente que os haya mandado todo el cliente en cuanto a este hilo, ¿no? En cuanto a este proyecto. Así que este panel de la caja, la verdad lo veo como una de las cosas principales, ¿no? De la forma de trabajo. Se pueden añadir todavía más archivos, podéis poner notas. Y mira, vamos a hacer una tarea, un par de tareas, por ejemplo, ¿no? Esto es del flyer. Pues imagínate, pues colocar, yo qué sé, logotipo nuevo. Yo qué sé, realizar y exportar demo del cliente. Cambiar a la tipografía elegida. Bueno, podemos aquí una serie de tareas que además está bastante bien. O sea, a ver, no deja de ser un listado de checklist y tal, pero tenemos la posibilidad de asignar, tenemos la posibilidad de, sobre todo, marcarle fecha de vencimiento, ¿vale? Pues está dentro de una semana, o todas dentro de una semana, o otra mañana a las 8 de la mañana. Por ejemplo, esta, la primera que tendríamos que hacer sería esa. Y estas tareas, aparte de que las vais a poder ver aquí, ¿vale? Dentro de la cajita de cada cliente, incluso desde aquí también podéis haceros vuestra propia vista personalizada. Y es que esta vista de los pipelines es muy, muy, muy versátil. Aquí tenemos una serie de columnas, nombre, etapa, tal, pero podemos añadir otras cosas. Fijaos aquí las columnas que tengo yo puestas, por ejemplo, donde me pone la fecha de la próxima tarea, que sería en este caso el 23 de febrero, el porcentaje de tareas completadas que tengo aquí, que de hecho, si voy a las tareas, por ejemplo, vamos a completar una. Esta o dos, venga, esta y esta. Las dejo completadas y entonces me vuelvo a mi pipeline y aquí tendría una vista de que llevo el 66%, ¿vale? De todas las tareas, ¿vale? O sea, esto es bastante versátil. Y aquí podéis añadir campos, bueno, una barbaridad, podéis añadir todo tipo de mierdas, ¿eh? Tenéis campos normales, de texto, fecha, casilla, desplegar, de tipo etiqueta, tipo fórmulas. Luego tenéis campos como inteligentes, yo que sé, con la frescura, ¿no? Si realmente está activo el hilo, cuántos días lleva en cierta etapa, ¿no? Pues para saber, oye, pues este tío lo tenemos en enviar presupuesto desde hace 20 días, tal. O sea, se puede hacer un montón de cosas, o estas de las tareas que he añadido yo, por ejemplo. Como veis, es súper versátil la cantidad de cosas que podéis hacer aquí para personalizarlo, ¿no? Para haceros una vista, pues, organizada. Por supuesto, se pueden eliminar, se pueden mover, y bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Incluso usar prioridades. Y esta misma vista, además también, bueno, ahora estamos viendo lo que es el pipeline de esta manera, que es la clásica. También tendríais la posibilidad de verlo de otras maneras, ¿no? Tenemos aquí en las opciones visualización de tuberías, pero por ejemplo tenemos el gráfico de sectores, ¿no? Donde podríamos ver
Voy a cambiar este, por ejemplo, en desarrollo, ¿no? Pues podríamos ver cuántos proyectos tenemos en desarrollo versus, pues, cuántos están, imagínate, pues, o bueno, algo con más sentido. Cuántos tenemos cancelados en porcentaje de cuántos nos han aceptado, imagínate, ¿no? Y lo puedes ver de una forma, pues, más visual, ¿no? Más interesante. Luego tenéis también opciones para filtrar, ¿vale? Filtros bastante potentes, ¿eh? Podéis elegir aquí cualquier combinación de columnas y demás. Por ejemplo, me coges, por ejemplo, que estén cancelados, por ejemplo. ¿Cuántos proyectos cancelados? Imagínate que tuvieras también una columna con el precio del proyecto, por ejemplo, ¿no? Del presupuesto. Pues me puedes hacer un filtro de los proyectos cancelados que hayan sido menores de 1000 euros, imagínate, o sea, todo eso lo podéis hacer aquí, que os lo agrupe por etapas, o sea, es bastante potente, está bastante guapo. Y bueno, luego en cuanto a ajustes, a ver, tiene también sus ajustes, ¿vale? Desde aquí podéis configurar pues algunas cosas, las notificaciones, por ejemplo, la notificación es un concepto también muy importante para saber de qué queréis enteraros, ¿no? Si notificación cuando haya, por ejemplo, un comentario nuevo que te hayan asignado, cuando haya un cambio de etapa. Tenéis también posibilidad de integraciones. Por aquí, mira, aquí tenéis, perdón, ahí no. Aquí tenéis integraciones, por ejemplo, con Google Sheets, con Hangouts, bueno, se puede hacer bastantes cositas. Luego aquí está la zona ya de facturación de equipos, que es donde pone un poco los límites que tenemos. Yo ahora tengo el plan gratuito. Tenemos hasta 500 cajas, ¿no? Hasta 500 proyectos, por así decirlo. Los precios, pues, están aquí, para que los veáis un poquito. Yo, como os digo, a ver, para empezar, a mí me parece fenomenal, porque por $0, o sea, gratis, tienes hasta 500 proyectos, que para un freelance, ya te digo, que va a empezar y todo eso, pues lo veo genial. Y luego, si más tarde quieres ir escalando un poco más, pues por $15 al mes, pues tienes ya hasta 5000 y tal, con alguna función más, ¿no? Aunque, a ver, si ya luego te vas a un modelo tipo agencia o algo así, o ya sois un montón en el equipo, pues igual utilizáis otro sistema, pues más un CRM tipo Asana o algo más grande. Pero bueno, a mí este siempre me ha gustado bastante. Y ya os digo, sobre todo para empezar me parece que está muy bien. Y todas las funciones de las que os he hablado, lo que es el propio CRM, está todo incluido en la gratuita. O sea, todo esto que habéis estado viendo hasta ahora es todo de la gratis. Lo tenéis completo en el plan gratuito, ¿vale? Es más bien, pues luego, sobre todo, si vais a trabajar con un equipo con más personas, incluso con diferentes cuentas de correo y que todas puedan acceder a un pipeline compartido, por ejemplo, ese tipo de movidas o reportes avanzados. Cositas así son ya las que te van a requerir sobre todo un plan más avanzado, ¿no? Pero para una gestión de los proyectos, bueno, iba a decir sencilla, pero bueno, está bastante guapa. Yo creo que os sirve perfectamente. Nosotros en Studio NS, por ejemplo, para que sepáis, lo que hicimos durante mucho tiempo es tener una serie de pipelines ordenados como bueno, pues por tipo de tarea. Tenemos una parte de administración, una parte comercial, una parte tal, y nosotros íbamos como cambiando de concepto pues a lo largo del día, ¿no? Todos los días dedicábamos cierta parte a la administración, cierta parte al comercial, cierta parte al desarrollo y cierta parte al mantenimiento web, por ejemplo. De manera que cuando pasaban a cierta hora, pues nos vamos a mantenimiento, venga, pues nos vamos al pipeline de mantenimiento, vale, ¿qué tenemos aquí? Tal, y íbamos pasando los clientes pues a mantenimiento realizado, tal, nos poníamos recordatorios, al final esto te hace tener todo muy integrado, porque al final nuestra bandeja de entrada no deja de ser un poquito el centro de datos, ¿no? Principal, donde recibimos o deberíamos recibir toda la información, ¿no? Por escrito. Por mucho que nos hayan hablado por teléfono, yo siempre ya sabéis que recomiendo decirle al cliente que nos escriba un email para dejarlo por escrito y esto le va perfecto. Ya me diréis si os gusta esta herramienta. Yo creo que no es muy conocida, ¿no? Al final es una extensión, ¿no? Y yo creo que está un poco infravalorada, pero a mí siempre me ha parecido muy buena. Y lo que os digo, si os gusta, pues podemos seguir viendo pues algunas funciones pues más detalladas o incluso, bueno, pues hacer diferentes planteamientos, ¿no? De los diferentes pipelines para gestionar nuestro negocio de desarrollo y mantenimiento de páginas web, por ejemplo. Nada más, muchísimas gracias a todos, un saludito, hasta luego.